tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Voces en Directo. En esta ocasión estamos haciendo una transmisión especial desde las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. Me acompaña en la conducción y en esta entrevista el director editorial del periódico, Luis Miguel González. Buenos días, Luis. Yolanda. Y bueno, pues los traemos aquí para que nos acompañen a tener una conversación con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Quédense con nosotros, nos vamos a una breve pausa y enseguida lo presentamos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. Hologear es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas, un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Bueno, pues como les dije, estamos transmitiendo desde el estudio del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. y vamos a conversar con el doctor Alejandro Werner. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, uno de los temas importantes relacionados con México es la propuesta de un Consejo Fiscal Independiente. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en la consulta que hizo el equipo técnico que visita México año con año, el año pasado en el reporte se propuso la creación de un Consejo Fiscal Independiente. Y esta es una figura que en diferentes países adopta algunas modalidades un poquito diferentes, pero en general lo que quiere decir, o como se ha hecho en América Latina, en Chile, en Colombia, en Perú, etcétera, es un pequeño grupo de expertos en materia fiscal que ya sea determina o comenta, por ejemplo, sobre los principales parámetros macroeconómicos que pueden ir al presupuesto, ya sea desde el crecimiento económico, en el caso de Chile el precio del cobre, que es un determinante muy importante, las tasas de interés internacionales, y también básicamente hace una evaluación sobre la congruencia de las principales variables fiscales en las principales leyes, ordenamientos jurídicos, etcétera, que el gobierno y el Congreso negocian, aprueban, etcétera. Por ejemplo, en el caso del presupuesto y la ley de ingresos, un consejo fiscal daría su opinión sobre la congruencia de las acciones y las metas que se quieren lograr. Diría si lo que se está proponiendo realmente es congruente con alcanzar las metas fiscales que se tienen. El déficit, los niveles de deuda, las tasas de interés, etcétera, etcétera. Y digamos que ha sido una parte importante de los marcos fiscales de responsabilidad fiscal en algunos países, porque lo que se ha visto es que a veces año tras año en la negociación presupuestaria se termina con sesgos que, aunque se supone que van a alcanzar las metas, año tras año se ve que las metas no se cumplen y, por ejemplo, que el nivel de endeudamiento sigue aumentando, etcétera. Entonces, cuando estos consejos fiscales detectan estas tendencias, hacen propuestas para corregirlas y, bueno, ya dependerá del Ejecutivo y el Legislativo el tomar esas propuestas, pero de menos hay un órgano
políticamente independiente, encargado de hacer esa evaluación de las finanzas públicas y recomendarle o darle recomendaciones a los poderes correspondientes de llevar a cabo modificaciones para corregir aquellos problemas que detecten o validar lo que están viendo. Una última función que cumplen algunos de estos consejos y que cumple sobre todo el Congressional Budget Office en Estados Unidos es también realizar las evaluaciones de impacto fiscal de diferentes iniciativas de ley. No, si uno quiere hacer una reforma de pensiones, hacer la evaluación de cuánto cuesta y cómo se puede financiar. Si uno quiere hacer una reforma a las políticas de cobertura social, de combate a la pobreza, o ya yendo al extremo, digamos, una agenda de infraestructura, si hay una nueva legislación de garantías, por ejemplo, para proyectos de infraestructura. Pues un consejo fiscal podría dar su opinión sobre cuál es el impacto sobre la deuda en los próximos 10 o 15 años de otorgar este tipo de garantías. Entonces, es un órgano de evaluación de la política fiscal y puede ser relativamente restringido al proceso presupuestario o puede ser más amplio en donde sus facultades también abarquen iniciativas de ley, etcétera, que tengan un impacto presupuestario futuro. Doctor, sin embargo, hay resistencia por parte de las autoridades mexicanas a ejecutar esta recomendación. Platicábamos con la subsecretaria de Hacienda y nos decía que el aval de México que necesita sobre las políticas fiscales se lo están dando los mercados. Mira, nosotros damos nuestra opinión cuando vamos a los países. Es una opinión técnica basada en la experiencia internacional y sustentada, digamos, en estudios internacionales diversos. Y a través de la experiencia, llamémosle anecdótica, de los equipos que van país tras país, y a través de los estudios más analíticos, de observar, digamos, una base de datos grande de países y compararla con sus instituciones fiscales, se llevan a cabo esas instituciones. Y en base a eso hacemos nuestras recomendaciones. Eso no quiere decir que en un país en particular, dada la idiosincrasia de ese país y dada, digamos, el andamiaje legislativo, tal vez la propuesta que funciona en Chile, en Colombia y en algunos países europeos, en España, etcétera, tal vez no funcione en otros. Y obviamente nosotros no tenemos esa sensibilidad política y el conocimiento pleno del andamiaje legislativo local. Pero claramente es una figura que ha contribuido en otros países de manera positiva para consolidar los esfuerzos de disciplina fiscal y en ese sentido fortalecería la posición de México ante los mercados financieros que, valga decirlo, y en México lo conocemos muy bien, sus opiniones son muy volátiles. Países que eran queridos por los mercados, acordémonos cuando nos comparaban con Brasil hace varios años, y hoy cómo han cambiado las cosas. Entonces, los mercados no sustituyen instituciones locales, pero eso no quiere decir que la lógica local y la lógica política doméstica y las instituciones domésticas tal vez no generen el espacio para este tipo de instituciones en el marco institucional de México, pero yo creo que es una discusión importante de tener y muchas veces yo estando, digamos, del otro lado en el diálogo con el Fondo Monetario, no se trata de hacer o no hacer lo que el Fondo Monetario dice. Yo creo que muchas veces el valor agregado está en tener la discusión, entender lo que está en el fondo de los problemas y luego resolverlos de acuerdo a la idiosincrasia local. Y muchas veces no es la recomendación del fondo, pero es una recomendación que surge de una discusión inteligente entre estudiosos del tema fiscal. ¿Qué funciona y qué no funciona cuando se está en el proceso de implementar un Consejo Fiscal Independiente? Mira, yo te digo, lo que funciona es que realmente esté conformado por agentes independientes. Si estos consejos terminan siendo conformados
ya sea por gente con una vinculación directa a alguno de los poderes, yo creo que se debilitan. Segundo, si terminan siendo o teniendo representaciones partidistas importantes y no realmente conformados por expertos independientes, pierden su utilidad, ¿no? Yo creo que es importante, que es un órgano que apoya la disciplina fiscal y las buenas prácticas presupuestarias y de manejo fiscal, y en la medida que se pueda conformar a un nivel técnico y con un nivel de independencia importante, por lo general ayuda y no estorba. Pero si se politiza, realmente termina siendo nulo, porque terminamos trasladando parte de la discusión política que se puede tener en otros ámbitos al Consejo, y exactamente el objetivo es poner estas evaluaciones a un nivel meramente técnico y no político, ¿no? Doctor, ¿por qué es pertinente en este momento, desde noviembre que ustedes comenzaron que ustedes hicieron la revisión al artículo 4, por qué es pertinente esta recomendación? Creo que es una recomendación para fortalecer el marco de disciplina fiscal en México. La ley de responsabilidad fiscal en México, si bien recuerdo, se ha de haber aprobado primero en 2006 y se ha de haber modificado un par de veces. Sigue siendo una ley relativamente nueva y en ese sentido ha sido una ley que ha tenido muchos beneficios para México. O sea, el hecho de poner, por ejemplo, una fórmula para el precio del petróleo, ya no se llevan a cabo esos debates interminables en la Comisión de Hacienda para determinar el precio del petróleo, desde el punto de vista de los objetivos de déficit, etcétera. Creo que grandes discusiones que se habían politizado se despolitizaron con esa ley, y creo que eso ha generado avances muy importantes. Entonces, en el debate de perfeccionamiento de la ley, entra, yo creo, esta recomendación que hizo el equipo el año pasado, y también lo que me gustaría es no sacar de proporciones esta discusión. Nosotros creemos que esta ley ha sido buena para México, la política fiscal se ha manejado de manera correcta en México, y esta es una discusión, una recomendación que el equipo hizo para perfeccionarla, pero realmente yo creo que no hay que sacarlo de proporciones. No cambia, digamos, la evaluación que tenemos de que México es una economía que básicamente ha manejado bien sus fundamentos macroeconómicos, y por lo mismo, digamos, tiene una línea de crédito contingente de la magnitud que tiene con el Fondo Monetario, y que básicamente es un instrumento diseñado para países con fundamentos sólidos. Cuando usted dice, doctor, no sacar de proporción, quiere decir, ¿sería bueno que implementara, necesita implementarlo? ¿Cuál sería la forma correcta de frasearlo? Exacto, yo creo que nosotros creemos que aportaría a fortalecer el marco fiscal, pero también creemos que México tiene varias alternativas para seguir fortaleciendo su marco fiscal, y obviamente las autoridades las tienen que analizar en caso que consideren importante seguir fortaleciendo este marco. Pero este marco ha tenido resultados positivos hasta la fecha. Está implícito en la propia idea de un Consejo Fiscal Independiente que, vamos a ponerlo, la autoridad fiscal termina siendo un poco impenetrable, un poco encerrada. ¿Es correcto esta interpretación? Yo diría que no. Yo diría que a veces, por más abiertos o pragmático que uno sea, al estar sentado en ciertas sillas, uno tiene ciertos incentivos que influyen en las decisiones. Y el hecho de tratar de tener una visión externa independiente ayuda a la toma de decisiones que no esté tan influida por esos incentivos, ¿no? Entonces, claramente el proceso político tiene horizontes cortos. Los horizontes de los gobiernos son de 6 años, y cuando están a la mitad son de 3, y cuando les falta un año son de 1. ¿No? Los horizontes de los diputados, de los senadores también son más cortos, y a veces los efectos negativos o positivos sobre las finanzas públicas de las decisiones que tomamos hoy se materializan en 3, 4, 5 o 6 años. Entonces necesitamos también entes que den su opinión sobre
las posibles contingencias que se pueden generar en el futuro de las decisiones presentes. Y en ese sentido, tener una visión independiente para eso es bueno, ¿no? Pero de nuevo, cuando digo no sacarlo de proporciones, es que no creemos que haya que modificar el marco fiscal en México porque hay un problema muy grande en México. Al revés, creemos que México ha manejado bien sus finanzas públicas, pero también creemos que este Consejo Fiscal es una figura que ayuda en otras latitudes y que podría ayudar en México. Doctor, quisiera cambiar un poco de tema porque ya estamos por terminar esta conversación. Preguntarle, el peso mexicano, a diferencia de otras divisas de economías emergentes, no se ha recuperado, no ha disfrutado de este rally positivo que vimos desde agosto. ¿Qué es lo que hay detrás? Si se supone, bueno, si ustedes mismos nos están diciendo que hay fundamentos sólidos, que están bien manejadas las finanzas. No, bueno, nosotros creemos que obviamente la moneda mexicana ha sido una de las monedas de mercados emergentes que más se ha debilitado en lo que va del año 2016. También es cierto que al ser México un país que no está tan expuesto a las materias primas y está más expuesto al ciclo manufacturero y de comercio internacional de manufacturas, obviamente el año 2016 no ha sido un año bueno ni para las manufacturas ni para el comercio internacional. Entonces, por ese lado, digamos que los fundamentos que han beneficiado a muchos mercados emergentes de cierta recuperación en las materias primas, a México no le benefician tanto, sobre todo en un entorno en donde el crecimiento del comercio internacional ha sido muy bajo y el sector manufacturero internacional también ha tenido una dinámica bastante aletargada. Ahora, es cierto también que el discurso proteccionista que oímos en varios países del mundo desarrollado, que vemos, digamos, saliendo del referéndum sobre Brexit en el Reino Unido y en diferentes procesos electorales, etcétera, claramente afecta a aquellas economías que son más abiertas, que tienen más interacción con el mundo en términos comerciales, en términos financieros, etcétera. Y en eso México es una economía que está abierta al mundo, está abierta al comercio internacional, a los flujos de capital y el entorno internacional con un discurso más proteccionista lo afecta y creemos que el peso obviamente ha resentido este entorno internacional. Valga decirlo también que es importante ver que este movimiento del peso ha tenido efectos limitados sobre la inflación, efectos limitados sobre la curva de rendimientos de la deuda gubernamental y en ese sentido también el sistema financiero ha mostrado su fortaleza ante estos movimientos, ¿no? Muy bien, doctor. Pues doctor, le agradecemos mucho esta conversación. Gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. No, a ustedes muchas gracias. Aquí en el estudio del fondo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Y pues a ustedes espero que hayan disfrutado de esta conversación.